A veces, un simple gesto de bondad en medio de una tormenta puede cambiarlo todo. Lo que estás a punto de escuchar es la historia de cómo un juguete roto y el llanto de un niño unieron tres mundos destinados a encontrarse, desatando una cadena de eventos que nadie podría haber previsto. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal El Contador de Emociones. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos desde dónde nos escuchas y a qué hora. Los gritos desgarradores de un niño cortaron el aire como cuchillos afilados. En medio de la avenida San Pedro de Monterrey, bajo la lluvia torrencial de esa tarde de marzo, un pequeño de apenas 7 años lloraba con una desesperación que partía el alma. Sus lágrimas se mezclaban con las gotas de lluvia que caían sin piedad sobre su rostro, y en sus manos temblaban los restos destruidos de lo que había sido su tesoro más preciado. No gritaba Mateo Herrera con una angustia que solo los niños pueden sentir cuando pierden algo irreemplazable. Era de mi mami. Era lo único que me quedaba de ella. El automóvil de juguete, un Lamborghini rojo en miniatura que su madre Laura le había regalado antes de partir al cielo, ahora yacía destrozado en el pavimento mojado. La carrocería había saltado en pedazos, las ruedas habían rodado en direcciones opuestas y el pequeño corazón de Mateo se hacía 1000 pedazos junto con su juguete más querido. A pocos metros, dentro de un Audi A8 negro de vidrios polarizados, Ricardo Herrera terminaba una llamada de negocios que podría cambiar el rumbo de su imperio financiero. Sus dedos tamborileaban impacientes sobre el cuero italiano del asiento, mientras escuchaba cifras millonarias que en cualquier otro momento habrían capturado toda su atención, pero el llanto desesperado de su hijo lo golpeó como un martillo directo al pecho. «Mateo», murmuró cortando abruptamente la llamada y abriendo la puerta del vehículo. Pero en ese preciso instante, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Sofía Vargas, de 17 años, caminaba descalza por la acera empapada. Sus pies, curtidos por meses de caminar sobre asfalto y concreto, habían desarrollado una resistencia que su alma aún no poseía. La lluvia había convertido su cabello castaño en una cortina húmeda que enmarcaba un rostro donde la belleza natural luchaba contra las marcas de una vida demasiado dura para su edad. Sus ropas, aunque limpias por su obsesivo cuidado personal, gritaban la historia de alguien que había perdido todo. La camiseta azul desteñida, que alguna vez fue blanca, los jeans con remiendos hechos a mano, los zapatos que habían conocido mejores días. En su pequeña mochila de tela llevaba todo lo que le quedaba en el mundo, una navaja multiusos, algunos pesos conseguidos con dignidad y una fotografía arrugada de sus padres, que miraba cada noche para no olvidar de dónde venía. El llanto del niño la detuvo en mínimos seco. Sofía había desarrollado una habilidad dolorosa durante estos meses en la calle, la capacidad de detectar el verdadero sufrimiento. Había escuchado muchos llantos diferentes de hambre, de frío, de miedo, de manipulación, pero este era diferente. Este era el llanto de un corazón completamente roto. Sin pensarlo 2 veces, se acercó al pequeño que lloraba en el suelo como si el mundo se hubiera acabado. Pequeño, dijo con una voz suave pero firme, arrodillándose en el pavimento mojado, sin importarle que el agua fría empapara sus rodillas. ¿Qué pasó? Mateo levantó su rostro hinchado por las lágrimas. Sus ojos verdes, idénticos a los de su madre fallecida, brillaban con una tristeza que no debería existir en un niño de su edad. Se rompió, sollozó, mostrándole los pedazos del Lamborghini. Era de mi mami. Ella me lo dio antes de irse al cielo y ahora está roto y no puedo arreglarlo y ella va a estar triste conmigo. Y las palabras se ahogaban en sus lágrimas, y Sofía sintió como si alguien le hubiera clavado una daga en el pecho.
Reconoció ese dolor porque lo llevaba grabado a fuego en su propia alma. La pérdida de los padres era un club exclusivo al que ningún niño debería pertenecer jamás. «Shh», susurró extendiendo sus manos hacia los fragmentos del juguete. «¿Puedo verlo?» Mateo le entregó las piezas con la delicadeza de quien maneja reliquias sagradas. Sofía examinó cada fragmento con los ojos expertos de quien había crecido en un taller mecánico, sintiendo que algo dentro de ella despertaba. Sus manos, pequeñas pero increíblemente hábiles, comenzaron a evaluar el daño mientras su mente calculaba posibilidades. «¿Cómo te llamas, pequeño?», preguntó mientras trabajaba. «Mateo», respondió entre sollozos. «Mateo Herrera». «Mucho gusto, Mateo. Yo soy Sofía». Sus dedos ya estaban ensamblando piezas con una precisión que parecía mágica. «¿Sabes qué me enseñó mi papá antes de irse al cielo?». El niño negó con la cabeza, pero había dejado de llorar, hipnotizado por los movimientos de las manos de Sofía. «Me enseñó que nada está realmente roto si tienes el corazón suficientemente grande para arreglarlo». Sacó su navaja multiusos, esa compañera fiel que la había salvado en innumerables ocasiones, y me enseñó que cuando arreglas algo con amor queda más fuerte que antes. Mientras sus manos trabajaban con una destreza que parecía imposible, Sofía comenzó a contarle a Mateo sobre los automóviles, sobre los motores, sobre cómo cada pieza tenía un propósito y una en función. Pero más importante, le habló sobre el amor que se puede poner en cada reparación, sobre cómo las cosas rotas pueden volver a ser hermosas. Desde el Audi A8, Ricardo observaba la escena con una mezcla de fascinación y desconcierto. Su primer instinto había sido correr hacia su hijo y alejarlo de esa desconocida que, juzgando por su apariencia, era claramente una habitante de la calle. Cada fibra de su ser protector gritaba peligro, pero algo lo detuvo. Tal vez fue la forma gentil en que la muchacha trataba a Mateo. Tal vez fue la concentración absoluta con que trabajaba en ese juguete roto. O tal vez fue la expresión en el rostro de su hijo. Por primera vez en meses, Mateo no parecía el niño triste y perdido que había sido desde la muerte de Laura. Ricardo Herrera había construido un imperio de $400 millones, basado en su capacidad para leer a las personas, para detectar engaños y manipulaciones. Pero al observar a esta joven trabajar en el juguete de su hijo, no vio ni un ápice de falsedad, solo vio una pureza que lo golpeó como un rayo. «¡Listo!», exclamó Sofía finalmente, con una sonrisa que iluminó toda su cara. «Mira, pequeño». Mateo tomó el Lamborghini reparado con manos temblorosas. No solo funcionaba perfectamente, sino que de alguna manera parecía incluso más especial que antes. Las ruedas giraban suavemente, la carrocería estaba perfectamente ensamblada y había una pequeña marca en la base donde Sofía había grabado discretamente una S y una M, entrelazadas para que nunca olvides que alguien te ayudó cuando más lo necesitabas, explicó con una voz cargada de emoción. Las lágrimas volvieron a los ojos de Mateo, pero esta vez eran lágrimas de pura felicidad. Se lanzó a los brazos de Sofía con una espontaneidad que la hizo tambalear. «Gracias, gracias, gracias», gritaba mientras la abrazaba con toda la fuerza de su pequeño cuerpo. «Ahora, mi mami no va a estar triste conmigo». Sofía cerró los ojos y por un momento permitió que ese abrazo sanara algo roto dentro de su propio corazón. Hacía tanto tiempo que nadie la había abrazado así, con amor puro y gratitud sincera. Mateo se separó y buscó en sus bolsillos sacando un billete de 500 pesos, una fortuna para alguien como Sofía. «Toma», dijo con la generosidad inocente de un niño rico. «Es para ti por arreglar el regalo de mi mami». Sofía miró el dinero y sintió que el mundo se detenía. Esa cantidad significaba comida por días,
Tal vez una cama limpia en algún hostal. Medicinas para la tos que había desarrollado durmiendo en la calle significaba supervivencia. Pero cuando miró los ojos esperanzados de Mateo, cuando recordó las palabras de su madre sobre la verdadera riqueza del corazón, supo lo que tenía que hacer. «Guárdalo, pequeño», dijo suavemente empujando la mano de Mateo. «Tu sonrisa ya pagó todo mi trabajo de hoy. Eso vale más que cualquier dinero del mundo». Fue en ese momento exacto cuando Ricardo Herrera sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. Se acercó lentamente, sus zapatos de cuero italiano resonando contra el pavimento mojado, consciente de que estaba presenciando algo que cambiaría su vida para siempre. Mateo llamó con voz ronca por la emoción. Su hijo se volteó con los ojos brillantes de felicidad. «Papá, mira, Sofía arregló el regalo de mami y está mejor que antes». Ricardo se detuvo frente a Sofía, quien se había puesto de pie, y lo miraba con una mezcla de respeto y nerviosismo. La diferencia entre ellos era abismal. Él, con su traje de $5,000 empapado por la lluvia, ella con su ropa humilde, pero dignamente limpia. «¿Cómo te llamas?», preguntó Ricardo, y su voz llevaba una suavidad que no había usado en años. «Sofía Vargas, señor», respondió ella, manteniendo la cabeza alta a pesar de las circunstancias. Ricardo estudió su rostro. A través de la suciedad y las marcas de una vida dura, vio algo que lo impactó profundamente. La misma bondad natural que había hecho que se enamorara de Laura años atrás. No la misma belleza física, sino esa luz interior que solo poseen las almas verdaderamente puras. «Lo que acabas de hacer», comenzó Ricardo, luchando por encontrar las palabras adecuadas. «¿Por qué no aceptaste el dinero?». Sofía lo miró directamente a los ojos, sin bajar la mirada, como hacían la mayoría de las personas cuando hablaban con él. «Porque cuando ayudas de corazón, señor, lo que recibes a cambio no se puede medir en pesos ni en dólares. Se mide en sonrisas como la de Mateo». Las palabras golpearon a Ricardo como un puñetazo directo al alma. ¿Cuándo había sido la última vez que había hecho algo sin esperar beneficio alguno? ¿Cuándo había experimentado esa satisfacción pura de simplemente ayudar? «¿Dónde vives, Sofía?», preguntó, aunque la respuesta ya la conocía por su apariencia. «Donde la vida me lleve cada día, señor», respondió con una dignidad que lo impresionó. «Familia. Mis padres murieron en un incendio hace 2 años», dijo con una voz que intentaba mantenerse firme. «Ahora solo me tengo a mí misma». Mateo, que había estado escuchando atentamente, tiró de la manga del traje de su padre con urgencia. «Papá», susurró con esa insistencia que solo los niños pueden tener. «Sofía tiene hambre, se ve triste cuando habla de comer. ¿Puede venir a casa a cenar con nosotros?». La pregunta inocente resonó en la mente de Ricardo como una campana. Su hogar, una mansión de 8 habitaciones en San Pedro, se había convertido en un mausoleo frío desde la muerte de Laura. Él y Mateo cenaban en silencio, rodeados de lujo, pero vacíos de vida. Ricardo miró alternativamente a su hijo, que sonreía por primera vez en meses, y a Sofía, que había devuelto esa sonrisa a su pequeño mundo. «No es una invitación», dijo finalmente, sorprendiéndose a sí mismo. «Es una súplica. Por favor, acepta cenar con nosotros esta noche». Sofía se quedó sin palabras. En cuestión de minutos, había pasado de ser una desconocida en la calle a ser invitada por uno de los hombres más poderosos de Monterrey. «Señor, yo no tengo ropa apropiada». «Eso no importa», interrumpió Ricardo con una firmeza que lo sorprendió. «Lo que importa es que mi hijo vuelva a sonreír gracias a ti, y eso no tiene precio». Mientras los tres caminaban hacia el Audi A8 bajo la lluvia que comenzaba a escampar, ninguno de ellos sabía que ese encuentro fortuito era solo el comienzo de una historia que transformaría sus vidas para siempre. Ricardo había encontrado algo que creía perdido para siempre: la esperanza.
Mateo había recuperado no solo su juguete, sino la alegría, y Sofía, sin saberlo, acababa de dar el primer paso hacia el hogar que había perdido hace tanto tiempo. El destino a veces susurra en la lluvia de las tardes de marzo. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de dejar tu like y suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a continuar haciendo más vídeos en este estilo. El Audi A8 se deslizaba silenciosamente por las calles de San Pedro mientras Sofía intentaba procesar lo que estaba viviendo. Sentada en el asiento de cuero más suave que había tocado en su vida, miraba por la ventana las casas lujosas que desfilaban como escenas de una película que nunca pensó protagonizar. Mateo no había dejado de hablar desde que subieron al automóvil. Con la emoción pura de un niño de 7 años, le mostraba cada detalle del vehículo. Las luces que se encendían solas, la pantalla que reproducía música, los asientos que se ajustaban con solo presionar un botón. «Y mira esto, Sofía», exclamó, presionando un botón que hacía que el techo se volviera transparente. «Puedes ver las estrellas». Ricardo observaba la interacción desde el asiento delantero, fascinado por algo que no había visto en 2 años. Su hijo actuando como un niño normal, no el pequeño, silencioso y melancólico que había sido desde la muerte de Laura, sino un niño lleno de vida y entusiasmo. «Javier», dijo Ricardo al chofer, «llama a la casa. Dile a Elena que prepare la mesa del comedor pequeño para 3 personas y que haga algo especial para cenar». «Por supuesto, señor», respondió Javier, quien había observado toda la escena desde el espejo retrovisor con una mezcla de curiosidad y esperanza. En los 10 años que llevaba trabajando para la familia, nunca había visto a su jefe tomar una decisión tan impulsiva. Sofía se tocó nerviosamente su camiseta húmeda. «Señor Ricardo, de verdad no creo que sea apropiado que por favor», la interrumpió Ricardo, volteándose para mirarla directamente. «Llámame Ricardo y es más lo que apropiado. Es necesario». Sus ojos se encontraron por un momento y Sofía vio algo en ellos que la tranquilizó. Vulnerabilidad. Este hombre poderoso, con su traje caro y su automóvil de lujo, tenía la misma mirada perdida que ella veía en el espejo cada mañana. La mirada de alguien que había perdido algo fundamental. «¿Hace cuánto tiempo murió tu esposa?», preguntó suavemente. Ricardo sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Nadie le hacía esa pregunta directamente. La gente bailaba alrededor del tema, susurraba condolencias educadas, pero nadie se atrevía a preguntarle cómo se sentía realmente. 2 años, 3 meses y 16 días, respondió automáticamente, sorprendiéndose a sí mismo por la precisión con que llevaba la cuenta. «¿Cáncer?», preguntó Sofía con esa intuición que solo poseen quienes han conocido la pérdida prematura. «Accidente automovilístico», murmuró Ricardo. «Un camión que se saltó un semáforo en rojo». Laura ni siquiera tuvo tiempo de frenar. Mateo, que había estado jugando con su Lamborghini reparado, se quedó callado al escuchar la conversación. Aunque era pequeño, entendía perfectamente de qué hablaban los adultos. «Mi mami era la más bonita del mundo», dijo con una voz pequeña pero firme, y siempre olía a flores. «Y me cantaba para dormir». Sofía extendió su mano y tomó la pequeña mano de Mateo. «Seguro que desde el cielo te sigue cantando, pequeño, solo que ahora tienes que escuchar con el corazón». Las palabras golpearon a Ricardo con una fuerza inesperada. ¿Cuántas veces había intentado explicarle a Mateo dónde estaba su madre? ¿Cuántas veces había fracasado en encontrar las palabras correctas? Y esta joven de 17 años que había vivido en las calles había encontrado exactamente lo que su hijo necesitaba escuchar. El Audi A8 se detuvo frente a una mansión que parecía sacada de una revista de arquitectura. Sofía observó la fachada imponente, los jardines perfectamente cuidados, las fuentes ornamentales y sintió vértigo, no solo por la
opulencia del lugar, sino por la realidad de que iba a entrar allí. ¿Esa es tu casa?, preguntó con asombro genuino. Es grande, ¿verdad?, dijo Mateo con orgullo. Espera a que veas mi cuarto. Tengo una cama que parece un auto de carreras. Ricardo bajó primero y le ofreció su mano a Sofía para ayudarla a salir del vehículo. Cuando sus manos se tocaron, ambos sintieron una extraña corriente eléctrica, como si el universo estuviera confirmando que este encuentro no era casual. «Bienvenida a casa», dijo Ricardo. Y por primera vez en años, la palabra casa no le sonó vacía. Elena, el ama de llaves, los esperaba en la puerta principal. Era una mujer de mediana edad que había trabajado para la familia desde antes del nacimiento de Mateo. Al ver al grupo acercarse, especialmente al notar a la joven desconocida, su expresión mostró sorpresa mal disimulada. «Elena», dijo Ricardo, «ella es Sofía, va a cenar con nosotros esta noche». «Sí, por supuesto, señor», respondió Elena con profesionalismo, aunque sus ojos evaluaban discretamente a Sofía. «La cena estará lista en 30 minutos». «Perfecto. Elena, ¿podrías mostrarle a Sofía dónde puede refrescarse?» Sofía entendió inmediatamente la delicadeza del gesto. Ricardo le estaba dando la oportunidad de limpiarse y componerse sin hacerla sentir avergonzada por su apariencia. «Claro que sí», respondió Elena, cuya expresión se había suavizado al ver la educación y humildad de la joven. «Por aquí, querida». Mientras Sofía seguía a Elena por los pasillos marmóreos de la mansión, Mateo tiró de la mano de su padre. «Papá», susurró, «Sofía se va a quedar a vivir con nosotros». La pregunta inocente golpeó a Ricardo como un martillo. «¿Por qué preguntas eso, hijo?» «Porque hace mucho tiempo que no veo a alguien tan triste como nosotros», respondió Mateo, con esa sabiduría inquietante que a veces poseen los niños. «Y cuando está con nosotros, ya no se ve tan triste como nosotros tampoco». Ricardo se arrodilló para quedar a la altura de su hijo. «Mateo, Sofía tiene su propia vida. No podemos». «Ya espero, papá», lo interrumpió Mateo. «¿No dijiste que mami siempre ayudaba a las personas que lo necesitaban y que teníamos que ser como ella?» Las palabras de su hijo lo dejaron sin respuesta. Laura efectivamente había sido así, siempre dispuesta a ayudar, siempre viendo lo mejor en las personas, siempre creyendo que el amor podía arreglar cualquier cosa rota. En el baño de invitados del segundo piso, Sofía se miraba en un espejo más grande y lujoso que cualquier cosa que hubiera visto en su vida. Sus manos temblaron mientras abría la llave del lavabo dorado. El agua salió caliente inmediatamente, un lujo que había olvidado que existía. Se lavó las manos, el rostro, intentó arreglar su cabello húmedo. Elena había dejado discretamente una toalla limpia y un cepillo. Cuando se miró nuevamente en el espejo, vio a una joven que, a pesar de las circunstancias, aún conservaba esa dignidad innata que su madre le había enseñado. «No perteneces aquí», se susurró a sí misma. «Esta no es tu vida». Pero entonces recordó la sonrisa de Mateo, la mirada vulnerable de Ricardo, la sensación de ser útil, de ser vista como persona y no como un estorbo. Por primera vez en meses se había sentido humana. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. «Sofía», era la voz de Mateo. «¿Puedo pasar?» «Claro, pequeño». Mateo entró con una camiseta limpia en las manos. «Es de cuando yo era más pequeño», explicó papá. «Dijo que tal vez te quede bien». Sofía tomó la camiseta, una prenda de algodón suave color azul claro que probablemente costaba más que toda su ropa junta. «Gracias, Mateo, pero no puedo aceptar, por favor», dijo el niño con esos ojos verdes que derretían cualquier resistencia. «Mami siempre decía que la ropa es solo para cubrir el cuerpo, pero la bondad cubre el alma. Y tu alma es muy bonita, Sofía». Las lágrimas amenazaron con brotar de los ojos de Sofía. Este niño, con su inocencia pura, estaba sanando heridas en su corazón que ni siquiera sabía que tenía. «Está bien», susurró.
Me cambiaré la camiseta. Cuando Mateo salió, Sofía se quitó su camiseta húmeda y se puso la nueva. Le quedaba perfecta y por primera vez en meses se sintió presentable. Se miró en el espejo y vio a alguien diferente. No a la niña de la calle desesperada por sobrevivir, sino a una joven con posibilidades. Bajó las escaleras siguiendo el aroma delicioso que venía de la cocina. El comedor pequeño era más grande que cualquier lugar donde hubiera vivido, con una mesa de madera oscura perfectamente puesta para 3 personas. Ricardo ya estaba allí. Se había cambiado de traje y ahora llevaba una camisa casual y pantalones cómodos. Parecía más joven, más accesible. «Te ves hermosa», dijo cuando la vio entrar. Y no era cortesía, era sinceridad pura. Sofía se sonrojó. «Gracias y gracias por la camiseta. Era de Mateo, pero creo que nunca se vio mejor en nadie más». Mateo apareció corriendo ya en pijama, llevando su Lamborghini reparado en una mano y una libreta en la otra. «Sofía, mira lo que dibujé». Le mostró un dibujo hecho con crayones donde se veían 3 figuras tomadas de la mano. Un hombre alto, una mujer y un niño pequeño. Arriba, flotando en el cielo, había otra figura femenina con alas. «Somos nosotros», explicó Mateo. «Tú, papá y yo, y esa de arriba es mi mami cuidándonos desde el cielo. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de dejar tu like y suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a continuar haciendo más vídeos en este estilo». El dibujo golpeó tanto a Ricardo como a Sofía con una fuerza emocional inesperada. En la mente inocente de Mateo, Sofía ya formaba parte de su familia. Elena sirvió la cena, un pozole tradicional que llenó el comedor con aromas, que despertaron recuerdos en Sofía de cuando tenía una familia y un hogar. Sus ojos se llenaron de lágrimas al probar el primer bocado. «¿Está muy salado?», preguntó Elena preocupada. «No», murmuró Sofía, limpiándose las lágrimas. «Está perfecto. Es solo que hace mucho tiempo que no comía algo hecho con tanto amor». Ricardo la observaba comer con una mezcla de ternura y dolor. Era evidente que la joven tenía hambre real, pero comía con educación y gratitud, sin prisa, saboreando cada bocado como si fuera el último. «Cuéntanos sobre tus padres», dijo Ricardo suavemente. Sofía dejó la cuchara por un momento. «Mi papá tenía un taller mecánico pequeño en el barrio popular. Mi mamá era costurera. No teníamos mucho dinero, pero teníamos todo lo que importaba». «¿Cómo murieron?», preguntó Mateo con la franqueza brutal de los niños. «Mateo», comenzó Ricardo, pero Sofía lo detuvo con un gesto. «Un incendio eléctrico», respondió con voz quebrada. «Yo estaba en casa de una amiga haciendo un proyecto de la escuela. Cuando llegué ya no había nada que salvar». «¿Y no tenías otros familiares?», preguntó Ricardo. «Mi abuela, pero ella murió 6 meses después. Creo que de tristeza». Sofía sonrió con melancolía. Decía que el corazón también se puede quebrar como los huesos. Mateo se bajó de su silla y caminó hacia Sofía sin decir palabra. La abrazó fuertemente. «Ya no vas a estar sola», murmuró contra su oído. «Ahora nos tienes a nosotros». Sofía cerró los ojos y permitió que ese abrazo inocente sanara algo profundo en su interior. Ricardo los observaba con una mezcla de asombro y reconocimiento. Su hijo había heredado el corazón generoso de Laura, esa capacidad de amar sin condiciones. «Sofía», dijo. Ricardo, después de que Mateo volvió a su silla, «quiero hacerte una propuesta». Sofía lo miró con curiosidad, mezclada con nerviosismo. «Quiero que te quedes aquí esta noche. Tenemos habitaciones de sobra y está lloviendo mucho. No es seguro que andes en la calle». «Ricardo, no puedo. No sería correcto». «¿Por qué no?», intervino Mateo. «Tenemos espacio, tenemos comida y yo me siento menos triste cuando estás aquí». Ricardo se inclinó hacia adelante. «No es caridad, Sofía. Es supervivencia mutua. Mi hijo sonríe cuando estás cerca. Yo me siento menos perdido.
Tal vez todos necesitamos algo que solo juntos podemos encontrar. Sofía los miró alternativamente a Ricardo, con sus ojos que pedían silenciosamente que dijera que sí, y a Mateo que la miraba con esa esperanza pura que solo poseen los niños. «Una noche», dijo finalmente. «¿Solo una noche?» «Sí», gritó Mateo saltando de alegría. «Sofía se queda, Sofía se queda». Pero Ricardo sabía, mientras veía la sonrisa genuina en el rostro de la joven, que una noche no sería suficiente. Algo había comenzado esa tarde bajo la lluvia, algo que ninguno de los tres podría detener aunque quisiera. Esa noche, por primera vez en 2 años, la mansión de los Herrera no se sintió como un mausoleo, se sintió como un hogar. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de dejar tu like y suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a continuar haciendo más vídeos en este estilo. Sofía despertó sobresaltada a las 4:30 de la madrugada, como había hecho cada día durante los últimos 2 años. Su cuerpo, acostumbrado a la supervivencia en las calles, se activaba automáticamente antes del amanecer, preparándose para huir, para esconderse, para enfrentar otro día de incertidumbre. Pero cuando abrió los ojos, no vio el techo oxidado del refugio improvisado donde dormía habitualmente. Vio un techo alto, decorado con molduras elegantes, iluminado suavemente por la luz de la luna que se filtraba a través de cortinas de seda. Durante unos segundos aterradores, no recordó dónde estaba. Entonces todo volvió a ella como una cascada de emociones. El llanto de Mateo bajo la lluvia, el Lamborghini roto, la invitación de Ricardo, la cena que sabía ahogar, se incorporó lentamente en la cama más cómoda en la que había dormido en su vida. Una cama king size, con sábanas de algodón egipcio que se sentían como nubes contra su piel. «Esto no puede ser real», susurró en la oscuridad. El cuarto de invitados donde la habían alojado era más grande que la casa completa donde había vivido con sus padres. Tenía un baño privado con una bañera de mármol, un closet que podría albergar el guardarropa de 10 personas y una vista panorámica de los jardines perfectamente cuidados de la mansión. Sofía se levantó descalza y caminó hacia la ventana. Monterrey se extendía ante ella como un mar de luces que parpadeaban en la distancia. Desde esta altura, la ciudad parecía hermosa y apacible, muy diferente a la realidad cruda que conocía a no nivel de calle. Un ruido suave en el pasillo la alertó. Su instinto de supervivencia se activó inmediatamente. En las calles había aprendido que los ruidos nocturnos raramente traían algo bueno. Se acercó a la puerta y escuchó atentamente. «No, mami, no te vayas otra vez». Era la voz de Mateo, cargada de angustia, incluso en sueños. Sofía no lo pensó 2 veces. Abrió la puerta silenciosamente y siguió el sonido por el pasillo alfombrado hasta llegar a una puerta entreabierta. La habitación de Minsuensinter. Mateo era un paraíso infantil. Paredes decoradas con automóviles de carreras, una cama con forma de Fórmula 1, juguetes cuidadosamente organizados en estantes que llegaban hasta el techo. Pero en el centro de toda esa perfección, un niño pequeño se retorcía en su cama, luchando contra pesadillas que lo visitaban cada noche. «Mami, por favor, no me dejes solo», sollozaba Mateo, las lágrimas brillando en sus mejillas, incluso con los ojos cerrados. Sofía entró al cuarto sin hacer ruido y se sentó en el borde de la cama. Con la misma delicadeza con que había reparado el Lamborghini, comenzó a acariciar suavemente el cabello del niño. «Shh, pequeño», susurró con voz maternal. «No estás solo. Nunca más vas a estar solo». Como por arte de magia, Mateo comenzó a calmarse. Su respiración se hizo más profunda. Los sollozos se desvanecieron y una sonrisa pequeña pero real apareció en su rostro dormido. «Sofía», murmuró sin abrir los ojos. «Aquí estoy, mi niño hermoso. No te vas a ir». La pregunta
Atravesó el corazón de Sofía como una flecha. «No me voy a ir. Descansa tranquilo». Mateo se acomodó mejor, aferrándose instintivamente a la mano de Sofía. Ella se quedó allí sentada acariciando su cabello, cantándole bajito una canción de cuna que su propia madre le había cantado años atrás. «Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón». Desde la puerta, Ricardo observaba la escena con el corazón a punto de explotar. Había despertado por los gritos de Mateo, como hacía todas las noches desde hacía 2 años. Generalmente él entraba al cuarto, intentaba consolarlo con palabras torpes, y ambos terminaban despiertos hasta el amanecer, unidos en su dolor, pero incapaces de sanarlo. Pero esta noche era diferente. Esta noche, una joven de 17 años que había perdido tanto como ellos, estaba ofreciendo el consuelo que él nunca había sabido dar. Y por primera vez en 2 años, su hijo dormía en paz. Ricardo se retiró silenciosamente, pero no pudo volver a su habitación. Bajó a la cocina, se preparó un café y se sentó en la terraza que daba al jardín, intentando procesar lo que estaba sintiendo. Sofía había aparecido en sus vidas como un ángel caído del cielo. Pero era más que eso. Era alguien que entendía el dolor, que sabía cómo sanar heridas, porque las suyas propias aún sangraban. Era alguien que podía dar amor sin condiciones, porque había perdido todo, y sabía el valor real de las cosas importantes. «Señor», la voz de Elena lo sobresaltó. El ama de llaves había bajado, al escuchar ruidos. «¿Está todo bien?» «Sí, Elena, solo no podía dormir». Elena se acercó y se sentó frente a él, tomándose libertades que solo alguien que había sido parte de la familia durante tantos años podía tomar. Esa muchacha dijo directamente: «Hay algo especial en ella». Ricardo asintió. Mateo no había dormido tranquilo una sola noche desde que murió Laura hasta hoy. ¿Va a quedarse? La pregunta flotó en el aire como una promesa y una amenaza al mismo tiempo. Ricardo sabía que si Sofía se quedaba, todo cambiaría. Su vida ordenada pero vacía se llenaría de complicaciones, de emociones, de posibilidades que lo aterrorizaban tanto como lo emocionaban. «No lo sé, Elena, no lo sé», pero en su corazón ya sabía la respuesta. No podía dejar que Sofía se fuera. No podía permitir que Mateo volviera a esas noches de pesadillas, y egoístamente no podía regresar a esa existencia gris, donde cada día era una réplica del anterior. Mientras tanto, en la habitación de Mateo, Sofía había logrado que el niño se durmiera profundamente, pero ahora ella no podía dormir. Su mente trabajaba a 1000 revoluciones por minuto, procesando todo lo que había cambiado en menos de 12 horas. Se levantó cuidadosamente y caminó hacia la ventana del cuarto de Mateo. Desde allí podía ver la piscina iluminada, los jardines que parecían sacados de un cuento de hadas, y más allá las luces de Monterrey extendiéndose hasta el horizonte. «Esto no es mi mundo», se dijo a sí misma. «Yo no pertenezco aquí». Pero entonces miró hacia la cama donde Mateo dormía tranquilo con esa sonrisa serena que no había tenido cuando lo conoció esa tarde, y pensó en Ricardo, en esa mirada perdida que había reconocido inmediatamente, porque era la misma que veía en su espejo cada día. Tal vez no pertenecía a este mundo de lujo y opulencia, pero tal vez, solo tal vez, este mundo la necesitaba tanto como ella necesitaba un lugar donde pertenecer. Un ruido suave la hizo voltear. Ricardo estaba en la puerta con 2 tazas de café en las manos. «Pensé que tal vez no podrías dormir», dijo suavemente, ofreciéndole una taza. Sofía aceptó el café y inhaló el aroma. Era café de verdad, no el instantáneo al que se había acostumbrado cuando podía permitírselo. «¿Tú tampoco puedes dormir?», preguntó. «No he dormido bien en 2 años», confesó Ricardo, sentándose en el sillón pequeño que estaba junto a la ventana. «Pero esta noche es diferente».
Esta noche tengo esperanza. Se quedaron en silencio por un momento, bebiendo café y observando cómo la ciudad despertaba lentamente en la distancia. Ricardo, dijo Sofía finalmente, esto es hermoso, pero yo no puedo quedarme aquí. ¿Por qué no? Porque no es mi lugar. Porque yo, no soy de este mundo. Ricardo la miró directamente a los ojos. ¿Sabes cuál es la diferencia entre mi mundo y el tuyo, Sofía? Ella negó con la cabeza. Mi mundo está lleno de cosas hermosas y vacías. Tu mundo está lleno de dolor, pero también de humanidad real. Se inclinó hacia adelante. Mi hijo no. Había sonreído genuinamente en 2 años hasta que te conoció. Yo no había sentido esperanza real hasta que te vi rechazar ese dinero por pura bondad. Y haces, pero yo no tengo educación, no tengo ropa apropiada, no sé cómo comportarme en Sofía, la interrumpió Ricardo con firmeza. Tienes algo que todo el dinero del mundo no puede comprar. Tienes un corazón que sabe amar sin condiciones. Tienes la capacidad de sanar y tienes la valentía de seguir adelante después de perderlo todo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía. Tengo miedo, Ricardo. Tengo mucho miedo. ¿De qué? ¿De acostumbrarme a esto? ¿De permitirme ser feliz? ¿De amar a Mateo como si fuera mi hermano pequeño y después tener que irme de... Se detuvo, incapaz de terminar la frase. ¿De qué más? Preguntó Ricardo suavemente. De enamorarme de esta familia y que un día me digan que ya no me necesitan. Ricardo se levantó y se acercó a ella, con una ternura que no había mostrado a nadie desde Laura. Tomó su rostro entre sus manos y la obligó a mirarlo. Sofía Vargas, dijo con una voz cargada de emoción. Mi hijo te necesita, yo te necesito, esta casa te necesita. Y si me permites ser completamente honesto contigo, creo que tú también nos necesitas a nosotros. Sas. ¿Pero qué dirá la gente? ¿Qué van a pensar tus amigos, tus socios? Me importa aún lo que piense la gente, respondió Ricardo con una vehemencia que lo sorprendió a él mismo. Lo único que me importa es que por primera vez en 2 años, esta casa se siente viva otra vez. En la cama Mateo se removió ligeramente, sonriendo en sueños. Míralo, susurró Ricardo. Mira cómo duerme, como no había dormido desde que perdió a su madre. Tú hiciste eso, Sofía. Tú le devolviste la paz. Sofía observó al niño dormido y sintió que algo se quebraba dentro de su pecho, pero no era algo malo. Era el miedo que se resquebrajaba, dejando espacio para algo nuevo y hermoso. 1 semana, dijo finalmente. Dame 1 semana para pensar, para estar segura de que esto es real y no solo un sueño hermoso. Ricardo sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que había esbozado en 2 años. Te doy todas las semanas que necesites, te doy el tiempo que quieras, te doy lo que esté en mi poder dar. Se abrazaron allí en la habitación de Mateo, mientras el niño dormía en paz por primera vez en 2 años. Era un abrazo entre 2 almas rotas que habían encontrado en la otra la posibilidad de sanarse mutuamente. Afuera, Monterrey despertaba con el primer rayo de sol, pero dentro de la mansión de los Herrera, una nueva familia estaba naciendo, construida no sobre la sangre o la ley, sino sobre algo mucho más poderoso, el amor que surge del dolor compartido y la esperanza mutua. La primera noche había terminado, pero era solo el comienzo de algo que cambiaría sus vidas para siempre. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de dejar tu like y suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a continuar haciendo más vídeos en este estilo. Sofía, Sofía, despierta. La voz emocionada de Mateo atravesó los sueños de Sofía como rayos de sol. Abrió los ojos y lo encontró parado junto a su cama, ya vestido con su uniforme escolar, los ojos brillantes de emoción. «Buenos días, pequeño», dijo Sofía, incorporándose y despeinándole el cabello con cariño. «¿Qué hora es?» «Las 7:30.
Papá dice que si quieres puedes desayunar con nosotros antes de que me vaya al colegio. Mateo hizo una pausa y su expresión se volvió ligeramente preocupada. ¿Te vas a ir mientras yo esté en el colegio? La pregunta golpeó a Sofía directamente en el corazón. No, mi niño hermoso. Prometí quedarme una semana, ¿recuerdas? Sí, gritó Mateo saltando de alegría. Entonces, cuando regrese del colegio, vas a estar aquí. Aquí voy a estar, confirmó Sofía, aunque una parte de ella se preguntaba si realmente sería tan simple. 20 minutos después, Sofía bajaba a la cocina vistiendo la misma ropa del día anterior. Se había peinado lo mejor que pudo y se había lavado la cara con agua fría, pero era consciente de que se veía exactamente como lo que era, una joven sin hogar que había dormido en una mansión por casualidad. Ricardo ya estaba en la cocina impecablemente vestido, con un traje gris carbón que probablemente costaba más que lo que ella había visto en toda su vida. Estaba leyendo noticias en una tablet, mientras tomaba café y revisaba unos documentos. «Buenos días», dijo Ricardo al verla entrar, y su sonrisa fue genuina y cálida. «¿Dormiste bien?» «Mejor que en mucho tiempo», admitió Sofía. «Gracias por todo esto». Elena apareció inmediatamente con un plato de huevos revueltos, tortilla, frijoles y café recién hecho. El desayuno olía a gloria y el estómago de Sofía rugió audiblemente. «Ay, niña, estás muy flaca», dijo Elena con ese tono maternal que había perfeccionado durante años de cuidar a la familia. «Come bien». «Sí». Sofía comenzó a comer intentando no mostrar la desesperación que sentía. La comida estaba deliciosa, pero más que eso estaba caliente, abundante y hecha con amor. Era algo que había olvidado que existía. «Papá», dijo Mateo mientras terminaba su leche. «Sofía, ¿puede venir conmigo al colegio hoy?» Ricardo casi se atraganta con su café. «Mateo, Sofía no puede». «¿Por qué no?», insistió el niño con esa lógica implacable de los niños. «Ella puede conocer a mis amigos y a la señorita Laura y puede ver mi salón pequeño», intervino Sofía suavemente. «El colegio es para niños. Los adultos no pueden ir así como así. Pero tú no eres un adulto, argumentó Mateo. Eres casi como una hermana grande». Las palabras hermana grande resonaron en el corazón de Sofía con una fuerza inesperada. Nunca había tenido hermanos, siempre había sido hija única. La idea de ser la hermana mayor de alguien le despertó una emoción que no sabía cómo manejar. «Mateo, ve por tu mochila», dijo Ricardo. «Javier te está esperando en el auto». Cuando el niño salió corriendo, Ricardo se acercó a Sofía. «Sé que esto es abrumador», dijo, con voz baja. «Si necesitas espacio, tiempo para procesar todo esto». No lo interrumpió Sofía, sorprendiéndose a sí misma con la rapidez de su respuesta. «Quiero estar aquí cuando él regrese. Quiero intentarlo». Ricardo sonrió, y Sofía notó que tenía pequeñas arrugas alrededor de los ojos que se marcaban cuando sonreía genuinamente. «Hay algo que necesito decirte», continuó Ricardo. «Hoy tengo que ir a la oficina. Varias reuniones importantes que no puedo cancelar, pero si quieres puedes quedarte aquí, conocer la casa, descansar. ¿Puedo ayudar en algo?», preguntó Sofía inmediatamente. «No quiero ser una carga. Puedo limpiar, cocinar, lo que sea necesario». Elena, que había estado escuchando discretamente, se acercó. «Niña, tú no eres una empleada aquí. Se detuvo como si no supiera exactamente cómo clasificar a Sofía. «Eres familia», terminó Ricardo con firmeza. «Y la familia no trabaja como empleada en su propia casa». La palabra familia golpeó a Sofía como un rayo. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien la había considerado familia? Mateo regresó corriendo con su mochila de superhéroe al hombro. «Sofía», gritó abrazándola fuertemente, «¿me prometes que vas a estar aquí cuando regrese?» «Te lo prometo, pequeño». «¿Y me vas a ayudar con mi tarea?» «Si tu papá dice que está bien, claro que sí». Mateo se volteó hacia Ricardo con ojos suplicantes.
Papá, por supuesto, hijo. Después de que Mateo se fue al colegio, la mansión se sumió en un silencio extraño. Ricardo se preparaba para irse a la oficina, pero parecía reacio a dejar a Sofía sola. ¿Estás segura de que estarás bien aquí?, preguntó por tercera vez. Ricardo, voy a estar perfectamente bien. Ve a trabajar. Él asintió, pero antes de irse, acercó y puso una mano suave en el hombro de Sofía. Si necesitas cualquier cosa, llámame, dijo dándole una tarjeta con su número directo. Y Sofía, esta es tu casa ahora. Actúa como tal. Cuando Ricardo se fue, Sofía se encontró sola en una mansión que tenía más habitaciones que casas había visto en toda su vida. Elena estaba ocupada con sus labores, pero había dejado claro que Sofía era libre de hacer lo que quisiera. Sofía comenzó a explorar la casa con la curiosidad de alguien que nunca había visto tanto lujo concentrado en un solo lugar. Cada habitación era una obra de arte. Muebles que parecían sacados de revistas, obras de arte originales en las paredes, alfombras que probablemente costaban más que un auto, pero lo que más la impactó no fue la opulencia, sino los detalles personales. Fotografías de Ricardo, Laura y Mateo en momentos felices, la sonrisa radiante de Laura, tan parecida a la de Mateo, el amor evidente entre la pareja, la felicidad pura de una familia completa. En el estudio de Ricardo encontró diplomas enmarcados, premios empresariales, fotografías con personas importantes. Este hombre había construido un imperio, había conquistado el mundo de los negocios, pero había perdido lo único que realmente importaba. Alrededor del mediodía, el timbre de la puerta sonó. Elena fue a abrir y Sofía escuchó voces femeninas en el recibidor. Voces que sonaban hostiles. ¿Dónde está Ricardo?, preguntó una voz aguda y demandante. El señor está en la oficina, señora Isabel, respondió Elena con cortesía profesional. Y es cierto lo que me dijo mi chofer, que ayer Ricardo trajo a una muchacha de la calle a vivir aquí. Sofía sintió que se le helaba la sangre. Se acercó sigilosamente a la escalera para poder escuchar mejor. El señor trajo a una invitada, señora, una invitada. La risa de la mujer era cruel y despectiva. Elena, no seas ingenua. Mi hermano está claramente pasando por una crisis. 2 años después de la muerte de Laura. Seguramente está desesperado por compañía femenina. Sofía sintió que le daban una bofetada. Era eso lo que la gente iba a pensar, que ella era una especie de prostituta que se había aprovechado de un hombre vulnerable. ¿Dónde está esa persona?, preguntó otra voz, igualmente despectiva. Antes de que Elena pudiera responder, Sofía bajó las escaleras. Su dignidad había sido atacada y no iba a esconderse como una ladrona. «Yo soy esa persona», dijo con voz firme, manteniendo la cabeza alta. Se enfrentó a 2 mujeres elegantemente vestidas con joyas que brillaban como pequeños soles y expresiones de desprecio mal disimulado. Una era mayor, probablemente de 60 años, con el cabello perfectamente peinado y la postura rígida de alguien acostumbrada a mandar. La otra era más joven, tal vez de 40, igualmente arreglada, pero con una belleza artificial que gritaba cirugías plásticas y tratamientos costosos. «Ah», dijo la mayor mirando a Sofía de arriba a abajo, como si fuera algo desagradable que hubiera pisado. «Tú debes ser la protegida de mi hermano». «Soy Sofía Vargas», respondió Sofía con dignidad, extendiendo la mano en un gesto de cortesía que las mujeres ignoraron completamente. «Yo soy Isabel Herrera, la hermana de Ricardo», dijo la mayor, «y ella es mi nuera, Verónica». «Mucho gusto», dijo Sofía, aunque era evidente que el sentimiento no era recíproco. «Querida», dijo Isabel con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. «Esperamos que entiendas que esto es solo temporal. Ricardo está pasando por un momento difícil y a veces los hombres viudos toman decisiones impulsivas.
Las palabras fueron como dagas envenenadas, pero Sofía mantuvo su compostura. Ricardo me invitó a quedarme porque su hijo necesitaba ayuda, respondió con calma. No hay nada más que eso. Verónica soltó una risa despectiva. Por favor, no somos ingenuas. Una muchacha como tú viviendo en las calles encuentra a un hombre rico y vulnerable y de repente aparece con una historia triste sobre ayudar a su hijo. Verónica, advirtió Isabel, pero su tono sugería que estaba de acuerdo con el sentimiento. Sofía sintió que la rabia subía por su garganta como lava ardiente. Estas mujeres que nunca habían conocido la verdadera necesidad, que nunca habían dormido con hambre o frío, se atrevían a juzgarla, basándose en su apariencia. «Ustedes no me conocen», dijo Sofía, y su voz llevaba una fuerza que la sorprendió. «No saben por lo que he pasado, no saben por qué estoy aquí y definitivamente no saben nada sobre mis intenciones». «Sabemos suficiente», replicó Verónica. «Sabemos que apareciste de la nada y que Ricardo, en su vulnerabilidad, te ha abierto las puertas de su casa. Pero eso no significa que seas bienvenida en esta familia. Esta familia no es suya para decidir quién es bienvenido o no», respondió Sofía con una firmeza que no sabía que poseía. Isabel se irguió como una cobra preparándose para atacar. «Esta familia ha sido nuestra responsabilidad desde que Laura murió. Hemos cuidado de Ricardo y de Mateo cuando estaban destrozados. No vamos a permitir que una oportunista se aproveche de ellos». «Una oportunista», repitió Sofía lentamente, como si las palabras tuvieran un sabor amargo. «¿Saben qué hace una oportunista? ¿Busca dinero? ¿Busca beneficio personal? ¿Saben qué hice yo ayer? En cuando Mateo me ofreció dinero por ayudarlo, lo rechacé. ¡Qué conveniente!», murmuró Verónica. En ese momento se escuchó el sonido de un auto llegando. Ricardo había regresado temprano de la oficina. «Perfecto», dijo Isabel con satisfacción. «Ahora podremos hablar con Ricardo directamente sobre esta situación». Ricardo entró por la puerta principal y se detuvo en seco al ver la escena. Su hermana y su sobrina política enfrentadas a Sofía, en una atmósfera que prácticamente chisporroteaba de tensión. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, y su voz llevaba un tono de advertencia. «Ricardo», dijo Isabel con voz melosa, «necesitamos hablar a solas». Ricardo miró a Sofía, quien mantenía la compostura, pero cuyos ojos revelaban el dolor que las palabras crueles habían causado. «Lo que tengan que decir, pueden decirlo delante de Sofía», declaró Ricardo firmemente. «Ella es parte de esta familia ahora. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de dejar tu like y suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a continuar haciendo más vídeos en este estilo». Las palabras cayeron como una bomba en el recibidor de mármol. Isabel palideció. Verónica abrió la boca en shock y Sofía sintió que el corazón le daba un vuelco. Ricardo dijo a Isabel lentamente: «No puedes estar hablando en serio». «Nunca he hablado más en serio en mi vida», respondió Ricardo, acercándose a Sofía y poniéndose a su lado en una clara demostración de apoyo. «Y si eso les molesta, la puerta está abierta». El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. Isabel y Verónica se miraron entre sí, claramente sin saber cómo proceder ante esta declaración tan directa. «Esto es un error», murmuró finalmente Isabel. «Un error que vas a lamentar, el único error que he cometido», dijo Ricardo con voz firme, «fue tardar tanto tiempo en darme cuenta de que mi hijo y yo necesitábamos algo que solo Sofía nos podía dar». Las dos mujeres se retiraron sin más palabras, dejando atrás una estela de perfume caro y desprecio palpable. Cuando se fueron, Ricardo se volteó hacia Sofía. «¿Estás bien?», preguntó suavemente. Sofía asintió, pero las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. «¿Es eso lo que la gente va a pensar de mí? ¿Que soy una oportunista que se aprovecha de tu dolor?».
Ricardo tomó su rostro entre sus manos, obligándola a mirarlo. Sofía Vargas, dijo con voz cargada de emoción. No me importa lo que piense todo el mundo junto. Lo único que me importa es lo que yo sé que eres. La persona que devolvió la luz a esta casa. La persona que hace que mi hijo vuelva a sonreír. La persona que me está ayudando a recordar cómo se siente estar vivo. Las lágrimas finalmente brotaron, pero esta vez no eran de dolor, sino de algo que Sofía había olvidado que existía. La sensación de ser valorada, de ser defendida, de pertenecer a algún lugar. Gracias, susurró. Gracias a ti, respondió Ricardo, por quedarte, por luchar, por ser exactamente quien eres. En ese momento, ambos supieron que la semana de prueba ya no importaba lo que estaba sucediendo entre ellos. Lo que estaban construyendo en esa casa era mucho más poderoso que los prejuicios del mundo exterior. La batalla apenas había comenzado, pero estaban listos para lucharla juntos. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de dejar tu like y suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a continuar haciendo más videos en este estilo. 3 semanas habían pasado desde aquella tarde lluviosa que cambió las vidas de los Herrera para siempre. La mansión, que durante 2 años había sido un mausoleo silencioso, ahora resonaba con algo que había estado ausente por mucho tiempo: la risa de un niño. Mateo corría por los pasillos persiguiendo a Sofía, quien se había convertido en su compañera de juegos, su confidente y la hermana mayor que nunca había tenido. Cada mañana despertaba emocionado, sabiendo que ella estaría allí, y cada noche se dormía, tranquilo, con la certeza de que al día siguiente volverían a estar juntos. «No puedes alcanzarme», gritaba Mateo corriendo escaleras arriba con su Lamborghini reparado en la mano. «Claro que sí», respondía Sofía fingiendo que no podía alcanzarlo para darle emoción al juego. «Soy más rápida que cualquier Lamborghini». Ricardo los observaba desde su oficina en casa, donde había comenzado a trabajar más frecuentemente para pasar tiempo con su nueva familia. La palabra familia ya no le sonaba extraña. Sofía se había integrado tan naturalmente en sus vidas que era difícil recordar cómo habían existido sin ella. Pero no todo era perfecto. Las llamadas telefónicas habían comenzado. «Ricardo, tienes que reconsiderar esta locura», decía la voz de Isabel por el teléfono con esa insistencia que solo las hermanas mayores pueden tener. «La gente está hablando. Los socios de tu empresa están preocupados. Esto va a afectar los negocios». «Isabel», respondía Ricardo con paciencia, cada vez más limitada. «Mis negocios están mejor que nunca. Mi hijo está feliz por primera vez en 2 años. ¿Qué más necesitas saber? Necesito saber que no has perdido completamente el juicio. Ricardo, esa muchacha no es de nuestro mundo. No tiene educación, no tiene clase, no tiene las cosas superficiales que ustedes consideran importantes», interrumpía Ricardo. «Pero tiene todo lo que realmente importa». Las conversaciones siempre terminaban igual, con Isabel amenazando con tomar medidas, y Ricardo colgándole el teléfono. Pero era Mateo quien estaba a punto de tomar la decisión que cambiaría todo. Esa mañana en particular, la maestra Laura Méndez había notado algo diferente en Mateo Herrera. El niño, que durante 2 años había sido silencioso, retraído y frecuentemente triste, ahora participaba activamente en clase, sonreía constantemente y había comenzado a hablar de alguien muy especial. «Mateo», dijo la maestra después de que terminara de presentar su proyecto sobre la familia, «¿quieres contarnos más sobre tu hermana Sofía?» Los ojos de Mateo se iluminaron como pequeños soles. «Sofía es la mejor hermana del mundo», exclamó con entusiasmo. «Ella sabe arreglar carros y cocina rico y me ayuda con las tareas. Y cuando tengo pesadillas, ella viene y me canta hasta que me duermo. ¿Y cuánto tiempo lleva viviendo contigo?»
preguntó la maestra, genuinamente curiosa por esta hermana que nunca había conocido. 3 semanas, respondió Mateo. Pero papá dice que ahora ella es familia para siempre. Los otros niños de la clase comenzaron a hacer preguntas y Mateo, emocionado de poder hablar de Sofía, comenzó a contar la historia completa. Cómo la había conocido cuando su Lamborghini se rompió, cómo ella lo había arreglado sin pedir nada a cambio, cómo ahora vivían juntos como una familia de verdad. ¿Y por qué no vino a la reunión de padres?, preguntó uno de los niños. Mateo se quedó callado por un momento, procesando la pregunta. ¿Por qué? Porque papá dice que algunas personas no entienden que las familias pueden formarse de diferentes maneras, respondió con esa sabiduría inquietante que a veces poseen los niños. La maestra Laura había estado enseñando durante 15 años y había visto muchos tipos de familias, tradicionales, divorciadas, reconstituidas, adoptivas, pero nunca había visto una transformación tan dramática en un niño como la que había observado en Mateo. Después de clase, llamó a Ricardo. «Señor Herrera», dijo por teléfono, «necesito hablar con usted sobre Mateo». Ricardo sintió que se le helaba la sangre. «¿Está todo bien? ¿Pasó algo?» «Al contrario», respondió la maestra con una sonrisa en la voz. «Quería decirle que Mateo es un niño completamente diferente. Durante 2 años lo vi luchar con la tristeza y ahora es el niño más feliz de mi clase». Ricardo sintió que se le aflojaban las rodillas de alivio. «Mateo me ha contado sobre Sofía», continuó la maestra, «y aunque no la conozco personalmente, quiero que sepa que lo que ella ha hecho por su hijo es extraordinario». «Nin gracias», murmuró Ricardo emocionado. «Señor Herrera, voy a ser directa con usted. En mis 15 años de experiencia he visto muchas situaciones familiares complicadas, pero también he aprendido que el amor verdadero viene en muchas formas diferentes y es evidente que esa joven ama a su hijo como si fuera suyo». Esta tarde, cuando Ricardo llegó a casa, encontró una escena que le robó el aliento. Sofía estaba en el jardín con Mateo, enseñándole a plantar flores. Ambos tenían las manos llenas de tierra, sonrisas enormes y una complicidad que parecía de años. «¡Papá!», gritó Mateo al verlo. «Sofía me está enseñando a plantar margaritas para mami. Dice que desde el cielo va a poder verlas y saber que pensamos en ella». Ricardo miró a Sofía, quien se había sonrojado ligeramente. En esas 3 semanas, ella no solo había sanado el corazón roto de Mateo, sino que había encontrado la manera perfecta de honrar la memoria de Laura sin competir con ella. «Es una idea hermosa», dijo Ricardo con voz ronca por la emoción. Esa noche, después de que Mateo se durmiera, Ricardo y Sofía se sentaron en la terraza como se había vuelto su costumbre. 3 semanas de conversaciones nocturnas habían creado entre ellos una intimidad que iba más allá de la simple atracción. Se conocían, se entendían, se complementaban. «Sofía», dijo Ricardo de repente, «necesito decirte algo». Ella lo miró con curiosidad, mezclada con nerviosismo. «La semana de prueba terminó hace 2 semanas», continuó Ricardo. «¿Y no has vuelto a mencionar el tema de irte?». Sofía sonrió suavemente. «Porque ya no quiero irme. Este es mi hogar. Ahora ustedes son mi familia. Y si te dijera que quiero hacer esto oficial, ¿qué quieres decir?». Ricardo se levantó y se acercó a ella. «Quiero adoptarte legalmente. Quiero que Mateo tenga oficialmente a la hermana que ya considera que tienes. Quiero que tengas el apellido Herrera y todos los derechos que eso conlleva». Sofía se quedó sin palabras. La adopción significaba más que solo un cambio de apellido. Significaba pertenencia legal, protección, un futuro asegurado. Significaba que nunca más estaría sola. Pero Ricardo murmuró finalmente: «La diferencia de edad. Tú tienes 42 años, yo tengo 17. ¿No es extraño?». «Extraño», Ricardo sonrió. «Sofía, he visto matrimonios con diferencias de edad más grandes que la que tenemos nosotros como padre e hija adoptiva».
Y además, no te estoy pidiendo que seas mi hija porque necesite una hija. Te lo estoy pidiendo porque Mateo necesita una hermana y porque ambos necesitamos que formes parte oficial de esta familia. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía. ¿De verdad quieres eso? Sofía Vargas, dijo Ricardo tomando sus manos. Desde el día que te conocí, supe que habías llegado para quedarte. La adopción es solo la confirmación legal de lo que ya es real en nuestros corazones. Sí, susurró Sofía. Sí, quiero ser adoptada por ti. Quiero ser oficialmente la hermana de Mateo. Quiero ser una Herrera. Se abrazaron allí en la terraza bajo las estrellas de Monterrey, mientras una nueva familia se hacía oficial no solo en el corazón, sino también en los papeles. Pero lo que no sabían era que al día siguiente las noticias de la adopción llegarían a los medios de comunicación de una manera que ninguno había anticipado. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de dejar tu like y suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a continuar haciendo más videos en este estilo. ¡Papá, papá!, gritó Mateo corriendo hacia la casa con un periódico en las manos. Salimos en el periódico. Ricardo tomó el diario y sintió que se le caía el alma a los pies. El titular decía: Magnate millonario adopta a joven indigente, amor familiar o escándalo social. El artículo, claramente alimentado por fuentes que Ricardo sospechaba provenían de su propia familia, describía la situación de la manera más sensacionalista posible. Hablaba de decisiones cuestionables, vulnerabilidad emocional y consecuencias sociales. Pero lo que más dolió fue una cita atribuida a fuentes cercanas a la familia. Ricardo Herrera, en su dolor por la pérdida de su esposa, ha tomado decisiones irracionales que podrían afectar el bienestar de su hijo menor. Sofía leyó el artículo por encima del hombro de Ricardo y cada palabra era como una apuñalada. Tal vez esto fue un error, susurró con voz quebrada. Tal vez debería irme antes de que esto se vuelva peor. No, gritó Mateo con una vehemencia que lo sorprendió. Sofía no se puede ir. Ella es mi hermana. Yo la necesito. Ricardo miró a su hijo, luego a Sofía y finalmente al periódico. En ese momento tomó una decisión que cambiaría no solo sus vidas, sino que se convertiría en noticia nacional. «Javier», gritó hacia el interior de la casa. «Llama a todos los medios de comunicación de la ciudad. Vamos a dar una conferencia de prensa». «Ricardo», no murmuró Sofía, «no tienes que hacer esto». «Sí, tengo que hacerlo», respondió Ricardo con una determinación férrea. «Si van a hablar de nosotros, que hablen con la verdad». 2 horas después, los jardines de la mansión Herrera se habían convertido en un circo mediático. Cámaras de televisión, periodistas de radio, reporteros de periódicos, todos esperando la declaración del millonario que había adoptado a una indigente. Ricardo salió de la casa tomado de la mano de Sofía, con Mateo del otro lado. Los tres se pararon frente a las cámaras como una familia unida. «Mi nombre es Ricardo Herrera», comenzó con voz firme, «y quiero aclarar algunas cosas sobre mi familia». Hizo una pausa mirando directamente a las cámaras. «Hace 3 semanas, mi hijo de 7 años estaba llorando en la calle porque su juguete favorito se había roto. Una joven de 17 años se acercó, lo consoló, reparó su juguete y cuando él intentó pagarle, ella rechazó el dinero diciendo que su sonrisa ya había pagado todo». Su voz se hizo más fuerte. «Esa joven es Sofía Vargas, y sí, la estoy adoptando legalmente, no porque esté pasando por una crisis, no porque esté tomando decisiones irracionales, sino porque ella ha devuelto la vida a mi hogar y la felicidad a mi hijo». Se volteó hacia Sofía, quien temblaba, pero mantenía la cabeza alta. Sofía ha perdido a sus padres, ha vivido en las calles, ha conocido una dureza que la mayoría de nosotros no podemos imaginar, pero nunca perdió su capacidad de amar.
de dar, de sanar. Y si eso no es lo que define a una familia, entonces no sé qué es. Los periodistas comenzaron a gritar preguntas, pero Ricardo levantó la mano. Mi hijo quiere decir algo. Mateo se acercó al micrófono. Su voz pequeña pero clara resonó por todo el jardín. Sofía es mi hermana, dijo con la convicción absoluta de un niño de 7 años. Ella me cuida, me quiere y hace que ya no tenga pesadillas. Y si a ustedes no les gusta, me importa un pepino. La frase me importa un pepino dicha con la seriedad de un niño pequeño arrancó risas incluso de los periodistas más cínicos. Eso es todo, dijo Ricardo. Esta es mi familia. Estas son nuestras decisiones y no vamos a disculparnos con nadie por elegir el amor. Esa noche, el video de la conferencia de prensa se volvió viral. Las redes sociales se dividieron entre quienes apoyaban a la familia Herrera y quienes los criticaban. Pero algo extraordinario comenzó a suceder. Historias similares comenzaron a surgir por todo México. Familias adoptivas, familias reconstituidas, familias que habían encontrado el amor en lugares inesperados. La historia de los Herrera se había convertido en símbolo de que el amor no conoce de clases sociales, de diferencias económicas, de convenciones sociales. Una semana después, Ricardo recibió una llamada que nunca había esperado. Señor Herrera, dijo la voz al teléfono, habla el alcalde de Monterrey. Quería invitarlo a usted y a su familia a un evento muy especial. 3 días después, Ricardo, Sofía y Mateo estaban parados en el escenario del Teatro Metropolitano de 1900, Monterrey, frente a 2,000 personas, recibiendo un reconocimiento por promover la inclusión social y redefinir el concepto de familia en nuestra sociedad. Cuando le entregaron el micrófono a Sofía para que hablara, ella se acercó con las manos temblando, pero con una sonrisa radiante. Hace un mes, dijo con voz clara, yo era una joven sin hogar que no sabía dónde dormiría esa noche. Hoy soy Sofía Herrera, hermana orgullosa de Mateo y miembro de una familia que me ama incondicionalmente. Hizo una pausa y su voz se llenó de emoción. Si hay algo que he aprendido en estos meses es que la familia no se define por la sangre o por las circunstancias. Se define por el amor, por el cuidado mutuo, por la decisión diaria de estar ahí el uno para el otro. Las 2,000 personas se pusieron de pie en una ovación que duró 5 minutos completos. Esa noche, mientras regresaban a casa en el Audi A8, Mateo se quedó dormido en el asiento trasero, abrazando su Lamborghini reparado. Sofía lo miraba con una ternura infinita. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, le dijo a Ricardo. ¿Qué? Que todo comenzó con un juguete roto y un niño que lloraba bajo la lluvia. Ricardo sonrió. No, Sofía, todo comenzó con una joven que tuvo el corazón suficientemente grande para detenerse a ayudar a un desconocido. Sofía miró hacia la ventana donde Monterrey brillaba en la distancia. ¿Sabes qué le voy a enseñar a Mateo cuando crezca? ¿Qué? Que a veces los ángeles no tienen alas. A veces tienen 17 años. Andan descalzos y saben arreglar corazones rotos, igual que arreglan juguetes. Ricardo tomó su mano y la apretó suavemente y a veces añadió, los milagros suceden en días lluviosos de marzo cuando menos los esperas. 6 meses después, Sofía Herrera comenzaría sus estudios universitarios con una beca completa financiada por la Fundación Herrera para Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad, una organización que Ricardo había creado en honor a la joven que había transformado su vida. Pero esa es otra historia. Esta historia termina como comenzó, con amor, con esperanza y con la certeza de que a veces las mejores familias son las que elegimos con el corazón. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de dejar tu like y suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a continuar haciendo más videos en este estilo.
6 meses habían transcurrido desde aquella conferencia de prensa que había convertido a la familia Herrera en símbolo de esperanza para miles de personas. Sofía había comenzado sus estudios en administración de empresas en el Tecnológico de Monterrey, una de las más prestigiosas de México, mientras mantenía su papel como hermana mayor de Mateo y compañera inseparable de Ricardo. La vida había encontrado un ritmo perfecto. Cada mañana Sofía despertaba en su habitación, ya no la de invitados, sino su propia habitación que habían decorado juntos. Desayunaba con su familia, acompañaba a Mateo al colegio cuando sus horarios se lo permitían, y por las tardes estudiaba mientras esperaba que Ricardo regresara del trabajo. Los fines de semana eran sagrados, tiempo de familia completa, excursiones, películas, cenas en restaurantes donde ya no importaban las miradas curiosas. Sofía había aprendido a caminar con la cabeza alta, con la seguridad de quien sabe que pertenece exactamente donde está. Pero ese martes por la mañana algo iba a cambiar todo. Sofía estaba en la universidad, en su clase de contabilidad financiera, cuando su teléfono vibró. Era un número desconocido, pero algo en su interior le dijo que respondiera. «Sofía Vargas», preguntó una voz masculina, mayor, con un acento que no pudo identificar inmediatamente. «Soy Sofía Herrera», corrigió automáticamente. El apellido adoptivo se había vuelto tan natural que ya no recordaba responder de otra manera. «Sofía», dijo la voz, y había algo en el tono que la hizo estremecerse. «Necesito verte. Soy tu tío Miguel, el hermano de tu papá». El mundo de Sofía se detuvo. Se levantó de su asiento y salió del aula ignorando la mirada curiosa de sus compañeros. «Eso es imposible», susurró. «Mi papá no tenía hermanos, mis padres no tenían familia. Sofía, sé que esto es confuso, pero necesito explicarte muchas cosas. Podemos vernos. Estoy aquí en Monterrey». Las piernas de Sofía temblaron. «¿Cómo? ¿Cómo me encontraste? Te he estado buscando desde el incendio. Cuando vi las noticias sobre tu adopción, sobre la familia Herrera, supe que eras tú. Tienes los ojos de tu abuela, Elena». El nombre de su abuela, pronunciado por un extraño, la golpeó como un rayo. Solo la familia más cercana conocía ese nombre. «No entiendo nada», murmuró Sofía. «Si eres el hermano de mi papá, ¿dónde has estado todos estos años? ¿Por qué nunca supe de tu existencia? Es una historia larga y dolorosa, Sofía. Una historia que tu papá prefirió que nunca conocieras. Pero ahora que eres adulta, tienes derecho a saber la verdad sobre tu familia». Sofía se sentó en una banca del campus universitario, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. «¿Dónde quieres que nos veamos?», preguntó finalmente. 2 horas después, Sofía estaba sentada en un café del centro de Monterrey, esperando a un hombre al que nunca había visto, pero que afirmaba ser su tío. Sus manos temblaban mientras sostenía una taza de café que no había podido beber. Cuando lo vio entrar, supo inmediatamente que era verdad. Miguel Vargas tenía los mismos ojos verdes que su padre, la misma estructura facial, la misma forma de caminar. Era como ver un fantasma del pasado. «Sofía», dijo él, acercándose con cautela, como si temiera que ella fuera a salir corriendo. «Dios mío, eres idéntica a tu madre cuando tenía tu edad». Se sentó frente a ella y Sofía pudo ver que tenía lágrimas en los ojos. «Te he estado buscando durante 2 años y medio», comenzó Miguel. «Cuando me enteré del incendio, vine inmediatamente a Monterrey, pero ya era demasiado tarde. La casa estaba destruida, tus padres habían muerto y tú habías desaparecido. ¿Por qué nunca supe de ti?», preguntó Sofía directamente. «¿Por qué mis padres nunca me hablaron de que tenía un tío?». Miguel suspiró profundamente. «Porque tu padre y yo tuvimos una pelea terrible hace muchos años. Una pelea sobre dinero, sobre decisiones familiares, sobre orgullo estúpido. Él me dijo que no quería saber nada más de mí, y yo, en mi arrogancia, decidí respetarlo.
¿Sabe qué tipo de pelea? Tu abuelo, nuestro padre, tenía una empresa constructora exitosa. Cuando murió, dejó todo dividido. Entre nosotros dos, tu papá quería vender todo y dividir el dinero. Yo quería mantener la empresa funcionando. Miguel se pasó las manos por el cabello. Discutimos, nos dijimos cosas horribles y al final él vendió su parte y se fue a Monterrey para empezar de nuevo. Sofía procesaba la información lentamente. ¿Estás diciendo que mi familia tenía dinero, Sofía? Tu familia no solo tenía dinero, tu abuelo era uno de los constructores más exitosos de Guadalajara. Tu padre heredó una fortuna considerable. El mundo de Sofía se tambaleó, pero nosotros no teníamos dinero. Vivíamos modestamente. Mi papá tenía un taller mecánico pequeño. ¿Saben por qué él eligió vivir así? Explicó Miguel. Tu padre era un hombre de principios. Creía que el dinero corrompe, que era mejor vivir sencillamente y enseñarte valores reales. Pero el dinero siguió ahí, Sofía, en cuentas bancarias que nunca tocó, en inversiones que nunca usó. Sofía sintió que no podía respirar. ¿Qué estás tratando de decirme? Miguel sacó una carpeta de documentos. Estoy tratando de decirte que eres heredera de una fortuna considerable. Cuando tus padres murieron, todo pasó a ti automáticamente. He estado manejando los negocios familiares, esperando el momento de encontrarte. Los documentos que puso sobre la mesa mostraban cuentas bancarias, propiedades, inversiones, números que Sofía no podía procesar completamente. ¿Cuánto? Preguntó con voz apenas audible. Aproximadamente 80 millones de pesos más propiedades en Guadalajara y Cancún. Sofía se levantó abruptamente derribando su silla. Esto no puede ser real. Esto no puede estar pasando, Sofía, espera. Pero ella ya estaba corriendo hacia la salida del café con la mente completamente en blanco. Se encontró manejando el auto que Ricardo le había regalado por su cumpleaños número 18, sin recordar cómo había llegado allí. Sus manos temblaban en el volante mientras navegaba por las calles de Monterrey, intentando procesar lo que acababa de escuchar. ¿Cómo era posible que durante todos estos meses hubiera vivido como la niña pobre, adoptada por el millonario generoso, cuando en realidad ella misma tenía una fortuna? ¿Cómo cambiaría esto las cosas con Ricardo y Mateo? Pensarían que les había mentido, que había estado actuando todo este tiempo. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de dejar tu like y suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a continuar haciendo más vídeos en este estilo. Llegó a casa sin recordar el trayecto. Ricardo estaba en su oficina trabajando cuando la escuchó entrar. ¡Sofía!, gritó Mateo corriendo hacia ella como hacía siempre. ¿Cómo te fue en la universidad? Pero cuando vio su cara se detuvo inmediatamente. Sofía, ¿estás bien? Te ves muy pálida. Ricardo apareció inmediatamente y su expresión cambió al ver el estado de Sofía. ¿Qué pasó?, preguntó acercándose a ella. ¿Alguien te hizo algo? Sofía los miró a ambos. A Mateo con sus ojos verdes llenos de preocupación y a Ricardo con esa expresión protectora que había desarrollado hacia ella. Eran su familia, la familia que había elegido y que la había elegido a ella. Pero ahora todo se sentía diferente. Necesito contarles algo, dijo con voz quebrada. Algo que acabo de descubrir y que va a cambiar todo. Se sentaron en la sala y Sofía les contó toda la historia. El tío que había aparecido de la nada, la verdad sobre la riqueza de su familia, la herencia que nunca había sabido que existía. Ricardo escuchó en silencio, su expresión cada vez más seria. Mateo, que no entendía completamente las implicaciones financieras, se concentraba en lo que sí entendía. ¿Significa eso que tienes más familia?, preguntó Mateo. Que no estabas completamente sola. Significa, dijo Sofía con lágrimas en los ojos, que todo lo que creían sobre mí era mentira. No era la niña pobre de la calle que necesitaba ser rescatada. Soy una heredera rica. Toca Sofía, dijo Ricardo suavemente. ¿Crees que eso cambia?
¿Algo? ¿Cómo no va a cambiar algo? Respondió ella levantándose agitadamente. Todo el mundo va a pensar que los manipulé. Van a pensar que sabía sobre el dinero y que me acerqué a ustedes con intenciones ocultas. ¿Tú sabías sobre el dinero?, preguntó Ricardo directamente. Por supuesto que no. Entonces no hay nada que cambiar. Mateo se acercó a Sofía y tomó su mano. Sofía dijo con esa sabiduría pura de los niños: a mí no me importa si tienes dinero o no. Me importa que cuando llego del colegio, tú estés aquí. Me importa que me ayudes con las tareas y que me cantes cuando tengo pesadillas. Las lágrimas que Sofía había estado conteniendo finalmente brotaron. Pero todo va a cambiar, sollozó. La gente va a hablar, van a decir cosas horribles. Ricardo se acercó y la abrazó fuertemente. Sofía Herrera dijo con voz firme: lo único que va a cambiar es que ahora tienes más opciones. Pero si eliges quedarte con nosotros, si eliges seguir siendo nuestra familia, nada más importa. Y si mi tío quiere que me vaya con él, y si hay obligaciones legales que no conozco, entonces enfrentaremos eso juntos, respondió Ricardo como familia. Esa noche, después de que Mateo se durmiera, Ricardo y Sofía se sentaron en la terraza como era su costumbre, pero esta vez la conversación era diferente. Ricardo, dijo Sofía, hay algo que necesito preguntarte y necesito que seas completamente honesto conmigo. Siempre lo soy contigo. ¿Alguna vez, en algún momento, sentiste que me estabas salvando, que eras el hombre rico rescatando a la niña pobre? Ricardo se quedó en silencio por un momento, considerando la pregunta seriamente. Al principio, dijo finalmente: tal vez había algo de eso, pero Sofía, muy rápidamente me di cuenta de que eras tú quien nos estaba salvando a nosotros. Tú devolviste la vida a esta casa, tú sanaste el corazón de mi hijo, tú me recordaste cómo se siente estar vivo. Y ahora que sabes que tengo dinero propio, Ricardo se volteó para mirarla directamente. Ahora me siento orgulloso de ti. Orgulloso de que hayas mantenido tu humanidad a pesar de tener recursos. Orgulloso de que hayas elegido vivir con principios como lo hizo tu padre. Y orgulloso de que teniendo la opción de hacer cualquier cosa con tu vida, hayas elegido quedarte con nosotros. Sofía sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. ¿Sabes qué voy a hacer con el dinero?, dijo después de un momento. ¿Qué? Voy a expandir la fundación que creaste. Vamos a ayudar a más niños, a más familias. Vamos a asegurarnos de que ningún niño tenga que vivir en las calles como yo viví. Ricardo sonrió. ¿Sabes por qué sé que eres exactamente la persona que siempre pensé que eras? ¿Por qué? Porque tu primera reacción al descubrir que tienes una fortuna no fue pensar en qué puedes comprar para ti misma, fue pensar en cómo puedes ayudar a otros. Se quedaron en silencio mirando las luces de Monterrey brillar en la distancia. Ricardo, dijo Sofía finalmente, ¿puedo pedirte un favor? Lo que sea, cuando conozcas a mi tío Miguel, cuando veas todos los documentos y toda la situación legal, puedes estar ahí conmigo. Puedes ayudarme a navegar todo esto, Sofía, dijo Ricardo tomando su mano. No solo voy a estar ahí contigo, vamos a enfrentar esto juntos, como la familia que somos. Al día siguiente, Miguel Vargas llegó a la mansión de los Herrera. Ricardo había insistido en que la reunión fuera en su casa, en terreno familiar para Sofía. Miguel llegó con más documentos, más explicaciones y más revelaciones sobre la familia que Sofía nunca había conocido completamente. Tu padre era un hombre extraordinario, le dijo a Sofía mientras Ricardo revisaba los documentos legales. Testarudo, principista hasta el extremo, pero extraordinario. Y creo que estaría muy orgulloso de la mujer en que te has convertido. ¿Por qué esperaste tanto para buscarme?, preguntó Sofía. Porque respetaba la decisión de tu padre de mantenernos separados. Pero cuando te vi en las noticias, cuando vi cómo habías encontrado una familia que te amara,
Supe que era el momento correcto. No vengo a separarte de ellos, Sofía. Vengo a completar tu historia. Ricardo levantó la vista de los documentos. Todo está en orden, dijo Sofía. Es efectivamente la heredera legítima de la fortuna de los Vargas. ¿Y ahora qué?, preguntó Sofía. Miguel sonrió. Ahora tienes opciones. Puedes quedarte aquí con tu familia adoptiva. Puedes venir a Guadalajara a conocer el lado de tu familia que nunca conociste. Puedes hacer ambas cosas. Lo importante es que ahora sabes toda la verdad. Sofía miró a Ricardo, luego a Miguel y finalmente hacia la escalera donde podía escuchar a Mateo jugando en su habitación. La verdad, dijo finalmente, es que ya tengo una familia que me eligió cuando no tenía nada, que me amó cuando estaba rota, que me defendió cuando el mundo nos juzgó. Se levantó y tomó la mano de Ricardo. Pero también es verdad que ahora tengo la oportunidad de conocer más sobre mis padres, sobre mis raíces, sobre quién soy completamente. Se volteó hacia Miguel. Quiero conocer esa parte de mi historia. Quiero visitar Guadalajara. Quiero ver las propiedades de mi abuelo. Quiero escuchar historias sobre mi padre que nunca conocí. Pero esto señaló hacia Ricardo y hacia la escalera donde estaba Mateo.